me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿conoces algún caso de violencia intrafamiliar? Muchos podríamos responder que sí, pero ¿qué tal si te pregunto ahora? Y de esos casos, ¿alguno es de violencia física o verbal de los hijos contra los papás, maestros o algún adulto? Para darnos una idea de lo grave de este problema, escucha este dato. El año pasado, el INEGI reportó que el 30% de los hogares en México se sufre algún tipo de maltrato. Por su parte, la Sociedad Psicoanalítica de México señala que la violencia ejercida de los hijos a los papás es un fenómeno que siempre ha estado presente, pero que se ha estudiado muy poco. Por eso, no se tienen cifras específicas de los casos que incluyen este tipo de violencia, pero sí se ha percibido un aumento de los adolescentes entre 11 y 17 años que se convierten en auténticos tiranos de la casa, atemorizan a toda la familia con amenazas, robos, conductas desafiantes, llegando incluso hasta las agresiones verbales, psicológicas y físicas. María Ángeles representa solo una de las millones de mamás que sufren esta violencia por parte de sus hijos. Pero al igual que muchas de ellas, no se dio cuenta o quizá no quiso aceptarlo. Hasta el año 2015, cuando su hija le puso boca abajo, fíjense, la coloca boca abajo en un intento de asfixiarla. En ese momento, la mamá de María Ángeles intentó ayudarla, pero su nieta también la agredió y le rompió un dedo. La historia de violencia en la familia de María Ángeles comenzó a manifestarse tras su divorcio, 6 años atrás, pero empeoró al mudarse con sus 2 hijas. Hace tan solo 3 años, cuando Lucía, su hija mayor, presentó un cambio de 180 grados. Del consumo esporádico de cannabis en compañía de personajes que la misma Lucía califica de gente nociva, pasó a la dependencia compulsiva que la llevó a estar en varios programas para desintoxicarse y terapias psicológicas, situación que a sus escasos 17 años la alejó definitivamente de su mamá. En fin, ante el intento de asfixia, otros eventos igual de violentos se presentaron con autoridades de la escuela de Lucía, por lo que le expulsaron y le recomendaron a María Ángeles que interpusiera una demanda contra su hija por lesiones. Sin embargo, María Ángeles no lo hizo porque consideró que no podía hacerle eso a su hija. En el año 2015, finalmente María Ángeles tuvo que aceptar que Lucía tenía un grave problema cuando intentó asesinarla y lesionó nuevamente a su abuela. Junto con la condena pública, porque la noticia apareció en los medios, vino también el apoyo psicológico para los papás que sufren de estas situaciones. La Sociedad Psicoanalítica de México señala que casos como el de María Ángeles y Lucía se presentan en niños de clase media alta y la principal víctima es la mamá. Se trata de niños y adolescentes con conductas violentas contra sus papás, cuidadores o cualquier figura de autoridad. Es algo que ocurre principalmente en ambientes de violencia familiar, pero también a causa de pérdidas o traumas tempranos que no fueron tratados a tiempo. Papás que quieren que sus hijos sean los que ellos no consiguieron ser, hijos con tendencias al narcisismo, papás que enseñan a los niños que su valor está en función de lo que logran y no de lo que son. Pero ¿cómo es que estos niños y luego adolescentes no identifican los límites que los llevan a lesionar a sus papás? Los especialistas dicen que la educación de estos niños carece precisamente de esos límites porque nunca se les enseñó hasta dónde pueden llegar, porque se les dio todo, se cumplieron hasta sus más mínimos deseos. Por eso ya no aceptan ningún control y son incapaces de procesar frustraciones de un no como respuesta. Llega el año 2013, donde se realiza el primer estudio sobre este tema en Europa llamado El abuso oculto de los hijos sobre los padres, que también incluyó países de América Latina,
el cual reveló que en ese año el 11% de los 16,000 casos de violencia intrafamiliar fue por agresión de hijos contra sus papás. El 11% de 16,000 casos. Eso es altísimo. Actualmente, fíjense, en España, 13 familias denuncian a diario agresiones de sus hijos, lo cual representa solo el 15% de los casos que se atreven a acudir a las autoridades, porque no van, como son sus hijos, pues ¿cómo voy a acusar a mi hijo o a mi hija? En México se está empezando a tomar en serio el tema y viendo la necesidad de marcar la diferencia entre los distintos tipos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, lo indispensable es identificar si en nuestros hogares estamos formando niños tiranos, si no los estamos educando con límites o no lo hicimos ya en su momento. Y por eso las siguientes preguntas pueden alertarnos importantemente sobre este tema. ¿Son niños consentidos que quieren ser el centro de atención? Entiendo que tu papá y tu mamá que me escuchas, igual que yo, somos mamás y papás, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser objetivos frente a esto. No podemos contestar desde el corazón. Tenemos que contestar con inteligencia. Estas respuestas tienen que ser respuestas desde la mente, no desde el corazón. Entonces, ¿nuestros niños son niños consentidos que quieren ser el centro de atención? ¿Son desobedientes, no reconocen los límites ni las normas de la familia? ¿Dan órdenes a sus papás? ¿Son artistas del chantaje emocional? Porque pues con eso de gritando, llorando, pues consiguen lo que quieren. Son niños, adolescentes e incluso adultos que a su edad le consientes caprichos, malas contestaciones, malos modos, imposiciones, porque en estos casos dices que ya estás cansado del trabajo como para discutir con ellos, o que pues no es para tanto, porque crees que ellos no saben lo que dicen, porque crees que aún es muy pequeño, o ya es demasiado grande para educarlo. Aguas, porque ahí ya se te fue de las manos. Los psicólogos afirman que ante tales muestras hay bastantes probabilidades de estar frente a un futuro adolescente y después adulto que sea violento, agresivo y maltratador hacia otros, pero también hacia su familia, compañeros, amigos, pareja, alguien que se convertirá en una persona desafiante, que impondrá su ley y que no será feliz porque tampoco nadie lo será en su entorno. Después de escuchar la historia de María Ángeles y otras tantas que seguramente conoces, y los datos en este periodismo de vida, te pregunto, ¿crees que estás educando bien a tus hijos? ¿O que los educaste bien? ¿Cómo te han salido los chavos? Eso de te han salido los chavos, a mí me sorprende enormemente, porque los hijos no salen, se educan hasta con el ejemplo, hasta con el silencio, hasta con que no les digas nada, los estás educando. ¿Sabes cuándo y de qué manera poner límites? Escríbeme. Fernanda Familiar, presente en Facebook y también en Twitter, en @QTF. ¿Cómo estás educando a tus hijos?